Bendiciones, gente linda, en esta preciosa mañana. Yo sé que ustedes están ahí ansiosos por escuchar la palabra del reino de Dios. Entonces vamos de inmediato a la Biblia y vamos a leerla en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió: no es que pecó este ni su padre, sino para que la obra de Dios sea manifiesta en él. Es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dure. La noche viene cuando ya nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el dedo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Vamos a orar. Padre, cuán hermosas son tus misericordias, Señor. Por eso es que nosotros nos cobijamos debajo de tus alas. Oh Padre amado, háblanos en esta mañana, Señor. Que esta palabra que acabamos nosotros de escuchar, que es la palabra del cielo, que es palabra revelada, que es palabra inspirada por el Espíritu Santo, Dios mío, nos deje una enseñanza para nuestras vidas. Porque queremos ser transformados, Padre. Queremos conocer tu verdad, porque es la única manera de nosotros quedar siendo libres. Oh Dios mío, toma control de nuestra mente. Espíritu Santo, toma nuestra mente y conéctala en este momento con la mente de Cristo. Toma nuestro corazón, Señor, para que esta semilla sea sembrada, que nuestro corazón sea una buena tierra y que esta semilla eche raíces, crezca y dé fruto, Padre. Esto te lo estamos pidiendo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Jesús. Vamos a estudiar esta palabra que acabamos nosotros de leer. Y voy a comenzar diciéndole que este milagro fue uno de los milagros más asombrosos que hizo Jesús. Un milagro que, si usted sigue leyendo esta historia, este milagro trajo una revolución. Trajo una envidia a todos aquellos que perseguían a Jesús. Y las críticas llegaron a aumentar. Los fariseos empezaron no solamente a perseguir a Jesús, sino a perseguir a la familia de aquel hombre que había sido sanado, porque empezaron a interrogarlo a él, empezaron a interrogar a sus padres. ¿Para qué? Para sacar ellos una sola conclusión, de que Jesús no había venido de parte de Dios. Pero escúchenme bien, iglesia amada. Jesús nunca dejó de hacer lo que Él vino a hacer. A Él no le importaban las críticas, a Él no le importaban las calumnias, a Él no le importaba la opinión de aquellos hombres. Porque Él sabía que esta gente tenía una ceguera física, no física, sino espiritual. Y este es un ejemplo que nosotros debemos de tomar para nosotros. Nosotros debemos de centrarnos a hacer la obra de Dios.
hacer la obra para la cual nosotros fuimos enviados. No importan las críticas, no importando los sobrenombres, no importando la burla, no importando la calumnia. Entonces, esta no fue una sanidad común y corriente. Cuando Jesús sanó a este hombre, se estaba cumpliendo una profecía que ya Isaías había dicho en el capítulo 35, verso 5, cuando dijo: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Jesús vino a hacer lo que el Padre le dijo, pero este milagro era un milagro importante, era un milagro sobrenatural, porque era el primer ciego de nacimiento que Jesús iba a sanar. Si nosotros estudiamos la palabra desde Génesis hasta los días de Jesús, nadie había sanado un ciego de nacimiento. Moisés no lo hizo, Elías con toda la unción que tuvo no lo hizo, Eliseo tampoco, Samuel tampoco lo hizo, porque esa dimensión de milagro solamente le correspondía al Mesías. Y este milagro le demostró a Jerusalén que el Eterno caminaba en la tierra y que abría los ojos de los ciegos de nacimiento. Por eso los fariseos se revolucionaron. Jesús había hecho muchos milagros. Jesús había sanado muchos ciegos, pero eran ciegos que habían quedado así por alguna enfermedad. Pero este milagro se hizo importante porque este milagro amplió el ministerio de Jesús, porque era el único ciego de nacimiento. La Biblia relata que este hombre nació ciego, este hombre creció ciego, este hombre anduvo ciego toda su vida, o sea que él nunca había visto brillar el sol, este hombre nunca había visto la belleza de las flores, este hombre nunca había visto el inmenso cielo azul, este hombre tampoco conocía a los padres que a él le habían dado la vida. La vida de este hombre no era fácil, pues su vida se basaba solamente en lo que él se podía imaginar. Y quiero pararme aquí para enseñarles algo, que muchas personas quizás no sean ciegas físicamente, pero han vivido toda su vida una vida de imaginación, queriendo alcanzar cosas, pero nunca las han logrado alcanzar. Y empiezan a suspirar y a decir: ay, si yo tuviera mi casa, ay, si yo tuviera esto, ay, si yo viviera así, ay, si el Señor me sanara, ay, si mis hijos fueran obedientes. Pero escúchame en esta mañana, el Dios eterno viene este día para sacarte de esa vida de imaginación y para dar cumplimiento a tu realidad. Y te voy a repetir por segunda vez, el Dios eterno viene en este día, créelo, para sacarte de esa vida de imaginación y para dar cumplimiento a tu realidad. Pero a pesar de llevar una vida de imaginación, este ciego de nacimiento le llegó el día. Le llegó un día. Le llegó ese día que ni él mismo estaba esperando. Y ese fue ese día en que Jesús se cruzó en su camino. La Biblia dice que Jesús se lo encontró en el camino mientras Jesús andaba. Y yo me imagino que ese ciego lo llevaba todos los días a algún familiar y lo ponía en este sitio para que él ahí mendigara. Eso lo hacían, yo creo que lo hacían diariamente, porque la ley de Moisés decía que se debían de respetar y
se debían honrar a aquellos que tenían alguna incapacidad. Por lo tanto, la gente le colaboraba con limosna, porque era la única forma de estos ciegos obtener el sustento. Y yo creo que ese ciego salió de su casa. Pero ese ciego nunca se imaginó lo que le iba a suceder. Él salió de su casa ciego, pero él regresó a su casa viendo. Ese hombre no imaginó que la temporada de ceguera iba a terminar ese día, que el Dios de misericordia había decidido que esa enfermedad terminara para siempre. Escúchenme, iglesia amada. Aquellas personas que están enfermas, aquellas personas que padecen algún dolor, algún mal en su cuerpo, quiero decirte en esta preciosa mañana que Dios también tiene un día. Dios también tiene un día donde va a terminar esa enfermedad. Oh, Dios tiene un día donde van a terminar tus ataques. Dios tiene un día donde van a terminar tus problemas. Dios tiene un día donde se van a terminar tu sufrimiento. Y si estás escuchando esta palabra del cielo, es porque va a haber en tu vida un final de lo que te está pasando, de ese proceso que estás pasando, de ese dolor que estás pasando. Hoy hay un inicio para tu milagro. Hoy hay un inicio para tu milagro. Y si lo puedes creer, créelo. Y si lo crees, diga amén. Así es. Porque hoy te digo, va a haber un inicio para ese milagro que estás esperando. Hoy el final de ceguera espiritual que has tenido se va a acabar. Esa ceguera espiritual que no te ha dejado acceder a tu bendición. Es necesario que lo crea y que diga ahí donde tú te encuentres, diga, yo estoy en el camino por donde va a pasar Jesús. Yo estoy en el camino por donde va a pasar Jesús. Gloria a Dios. Nunca este hombre pensó que su vida cambiaría. Él fue puesto ahí para seguir mendigando. Él no sabía que por ese camino iba a pasar Jesús. Y cuando Jesús llegó, oh Dios mío santo, cuando Jesús llegó, Jesús fue movido por misericordia. Fue movido porque Él es el Dios de misericordia. Porque la Biblia registra que ese hombre nunca le dijo al Señor, sáname. Él no le pidió al Señor sanidad. Él no dijo, ven Jesús y quita mi ceguera. Mis hijos, la misericordia de Jesús es tan preciosa. Dice el Salmo 36:7, dice así, cuál preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Cuando el poder de Dios tocó a este hombre, su etapa de imaginación terminó. Y ahora ya no se imaginaba cómo era el sol. Y ahora ya no se imaginaba cómo eran las flores. Y ahora ya no se imaginaba cómo era el cielo. Porque ahora ya estaba mirando al sol como era en realidad. Y yo vengo a decirte esto. Necesitas que lo que vives imaginándote por año lo veas en tu realidad.
Necesita eso que tú estás imaginando por años, ya tú lo veas hecho realidad. Necesitas salir de esa vida de imaginación para poder llegar a la realidad. Y te voy a decir, el único que te lleva a la verdad, el único que te lleva a la realidad se llama Jesucristo. Deja ya de suspirar. Ay, si yo tuviera. Ay, si mis hijos me oyeran. Ay, si yo fuera así. Deja ya de suspirar. Necesitas entrar a una etapa de cumplimiento. Necesitas entrar a la etapa de tu victoria. Ahora, yo no puedo dejar de explicarte cómo hizo el Señor, cuál fue el método que Jesús usó para sanar a este hombre. Yo tengo que explicarte eso porque Jesús lo hace de una forma extraña y yo creo que sus discípulos quedaron asombrados cuando Jesús hizo este milagro. Jesús a casi todas las personas las sanaba con la palabra, pero este fue el único milagro que Jesús utilizó una forma diferente y podemos decir que fue como una forma creativa. Porque mire lo que pasa, dice la palabra que Jesús mezcla saliva con tierra, dice que se la unta en los ojos y muchos estudiosos creen que Jesús fue al principio de la creación. Por eso Jesús hizo esto. Jesús fue al principio de la creación y tomó la materia prima con que fue diseñado el cuerpo del hombre, el barro. Y yo no sé, dice que la tomó, yo lo creo, porque muchos forman que es por otra manera, que fue otra manera, pero yo lo creo, que Jesús se paró en el principio de la creación y tomó esa materia con que fue hecha el hombre y la puso y dice que se formaron ojos nuevos. Yo lo creo porque el Señor es todopoderoso y mi Dios es un Dios de milagro y Él puede hacer sus milagros de forma creativa como Él quiera. Él es un Dios milagroso. Por eso cuando Jesús hizo este milagro, los que no creían en Él se llenaron de odio. Los que no creían en Él se llenaron de envidia porque Él estaba demostrando que Él era el Mesías, que este milagro le gritaba a los judíos, le gritaba a Jerusalén, que el Eterno estaba entre ellos, que el Mesías estaba en la tierra y que el Hijo de Dios había llegado. Esa sanidad testificó de que Dios mismo visitaba la tierra. ¿Saben, mis hijos? Lo que Dios va a hacer contigo va a testificar al pueblo, a tu ciudad, a la nación, que el Dios en quien tú has creído es un Dios vivo. Es un Dios que reina, es un Dios poderoso, es un Dios eterno, es un Dios que aún en este tiempo, escúcheme, hace milagro. Dios no ha parado de hacer milagro y cuando la gente vea tu victoria dirá de verdad. El Mesías, el Eterno, el Dios Santo, el Poderoso está contigo. Cada cosa que el Señor haga contigo va a testificar la existencia de que hay un Dios. Dice el verso 3 del mismo capítulo 9 de Juan, dice, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios sea manifiesta en él. ¿Saben que Dios utilizó la enfermedad de este hombre para manifestar su gloria? Lo mismo hace el Señor con nosotros. Todo lo que tú creas que es malo en ti, todo lo que tú creas esto no es bueno en ti, Dios lo utiliza y lo convierte en tu bendición, en una bendición para tu vida. La palabra de Dios dice así: todas las cosas que no suceden a los que amamos a Dios, escúchenme, a los que amamos a Dios, nos ayudan a bien. Y si tú lo amas,
Ve, ten por seguro que ningún arma forjada contra ti se va a revelar, ningún arma contra ti va a prevalecer, ningún arma contra ti va a tener progreso. Si tú lo amas, el que está contigo saben que es más grande que el que está en el mundo. El que está contigo es grande y poderoso, es más grande que el príncipe de este mundo. Pero vamos a seguir. Jesús usa el barro, se lo untan en los ojos, y cuando le unta ese barro en los ojos, o sea, le pone como 2 lentes de barro en los ojos de este ciego, le da una orden, le dice: ve y lávate. Ay Dios, ¿cómo es esto? Si este ciego, esto era difícil para este ciego. El hombre estaba ciego. Le ponen 2 lentes de barro y le dice: ve y lávate. Esto es difícil. ¿Por qué? 1, él no veía. Y 2, le ponen barro en los ojos. Yo no sé si usted algún día le ha caído una pelucita en el ojo. Usted no puede ni abrir los ojos. Y saben, es que muchas veces, estudiando yo esta palabra, es que muchas veces Dios nos tiene que incomodar para después acomodarnos. ¿Cuántas veces tropezaría este hombre antes de su milagro? ¿Cuántas veces se caería este hombre antes de su milagro porque tenía que ir al estanque de Siloé? Nadie lo ayudó. ¿Cuántas veces no estaría tirado en el suelo antes de él ver su milagro? Y saben lo que nos pasa a nosotros. El Señor te da la palabra, tú dices sí, amén, la creo, pero mientras tú llegas a tu milagro, mientras tú caminas a tu milagro, muchas veces te deprime, muchas veces te desanima. Y hasta puede llegar una noticia contraria a lo que Dios te está diciendo o a lo que tú estabas esperando. Pero la enseñanza que me deja este hombre es que a pesar de que él tropezó, es que a pesar de que él se fue al suelo, es que a pesar de que él no sabía para dónde iba, este hombre siguió caminando hasta llegar al estanque de Siloé. Este hombre no se paró, este hombre obedeció lo que Jesús le dijo: ve y lávate. Este hombre creyó, este hombre no dudó. Y yo te quiero animar en esta mañana, porque yo sé que muchos están esperando su milagro. Hay cosas en tu vida que no la van a poder hacer los médicos. Hay cosas en tu vida que no la va a poder hacer tu pastor ni tu pastora. Hay cosas en tu vida que no la va a poder hacer los abogados, que no la van a poder hacer tu familia, que solamente la podrá realizar el Hijo Eterno de Dios. Porque el que comenzó la obra en ti, la va a terminar, la va a ir perfeccionando. Lo único que tú tienes que hacer es creer, porque Dios quiere sacarte de esa vida de imaginación. Ya Dios no quiere que tú estés imaginándote lo que tú puedes ser, lo que tus hijos pueden ser, el milagro de tus finanzas, imaginándote si yo tuviera mi casa, si yo tuviera salud, si yo tuviera trabajo, si mis hijos tuvieran esto. Ya Dios dice: quiero sacarte de esa vida de imaginación. Y te voy a decir una cosa, iglesia amada. Quiero convencerte de algo hoy. Para el que cree, todo le es posible. Dios tiene cuidado de ti. Cuando te sientas caído, Dios te va a levantar. Cuando te sientas desanimado, Dios te va a animar. Pero tienes que poner los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Dios te ama. Nadie te ha amado como Dios te ama a ti.
Y lo que más me impacta de esta bella historia es que ese día fue Jesús quien pasó al lado de ese hombre ciego. Él no lo mandó a llamar ese hombre. Fue Jesús el que decidió pasar por el camino. Y ese hombre caminó sin ver. Caminó al estanque de Siloé. Caminó por fe. Él diría, no veo, pero yo voy a obedecer a Jesús. Él diría, no veo, pero yo voy a caminar a mi milagro. No veo, pero yo voy a seguir creyendo. Y eso es caminar por fe. ¿Saben qué? La fe camina primero y la fe ve luego. La fe camina primero y la fe ve luego. Hebreos capítulo 11, verso 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice otra versión que me encanta, la Nueva Traducción Viviente, dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es que ya tú tienes que salir de la imaginación para entrar en la realidad. Y solamente entras por fe. Dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Y es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Cuánto amor Dios nos tiene a nosotros. La fe te saca de la imaginación a la realidad. Dios santo, gracias. Gracias porque Dios nos está hablando cada domingo, porque Dios nos está hablando cada miércoles, porque Dios tiene cuidado de nosotros, porque el Señor quiere que conozcamos la verdad para ser libre. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás ahí moviendo los corazones de las personas que han escuchado esta revelación de tu palabra. Tal vez la han leído, Padre, muchas veces. Tal vez no la habían entendido, no la habían aplicado a su vida, pero hoy tú viniste, Espíritu Santo, tú viniste, no fue mi persona, tú viniste, Espíritu Santo, a convencer a cada persona que está viendo esta predicación, a convencerlo que tú quieres sacarlo de la imaginación y llevarlos a la realidad, y que solamente esto lo hace Cristo. Por eso te pido, Señor Padre, que hoy pases junto a ellos, pases, Padre, y operes un milagro, Padre, un milagro que testifique que el Dios que nosotros estamos predicando es un Dios real, no es un Dios de mentira, no es un Dios fabricado, es el que creó los cielos y la tierra, es el poderoso, es el santo, es el que para él no hay imposible. Lo que no pueden hacer los médicos, Señor, tú lo puedes hacer, Padre. A veces tú, Padre Santo, has llegado a confundir tanto la ciencia que han dicho este cáncer no se sana, pero tú, Padre Santo, lo has sanado. Gracias, Padre. Trae sanidad a la vida de mis hermanos. Trae sanidad, Dios de la gloria. Sanidad a sus corazones, sanidad a sus cuerpos. Hoy es el día de milagro. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por moverte en medio de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios los continúe bendiciendo.